This episode is brought to you by State Farm. Listening to this podcast? Smart move. Being financially savvy? Smart move. Another smart move? Having State Farm help you create a competitive price when you choose to bundle home and auto. Bundling, just another way to save with the Personal Price Plan. Like a good neighbor, State Farm is there. Prices are based on rating plans that vary by state. Coverage options are selected by the customer. Availability, amount of discounts and savings, and eligibility vary by state. AI is incredible. It can teach you how to fry an egg and even write a poem, pirate style. Yarr! But it knows nothing about your work. Slackbot is different. It doesn't just know the facts. It knows your schedule. It can turn a brainstorm into a brief. And it doesn't need to be taught. Because Slackbot isn't just another AI. It's AI that knows your work as well as you do. Visit slack.com/meet Slackbot to learn more. En una pequeña aldea de Judea, hace más de 2000 años, un joven maestro pronunció un consejo tan radical que podría cambiar el destino de cualquier persona que se atreviera a seguirlo. Pero curiosamente, pocos decidieron ponerlo en práctica. ¿Cuál era ese consejo? ¿Y por qué continúa siendo ignorado hasta hoy? En este video vas a descubrir qué hace que esta enseñanza sea tan desafiante y tan urgente. Si valoras enseñanzas que pueden transformar la manera en que vivimos nuestra fe en el día a día, inscríbete en el canal ahora y activa la campanita. Vamos juntos a redescubrir la fuerza de las palabras de Jesús aplicadas a la vida real. Cuando Jesús pronunció palabras como las registradas en Mateo capítulo 5, versículo 44, «Amad a vuestros enemigos», no estaba simplemente lanzando un desafío filosófico. Propuso una verdadera revolución interna, capaz de transformar individuos y, por consecuencia, el mundo. Aún hoy, después de 2000 años, estas palabras continúan siendo repetidas en los púlpitos, en las conversaciones cristianas y hasta en discursos motivacionales, pero permanecen como ecos en el vacío del comportamiento humano. La invitación de Jesús no era solo para ser admirada, sino para ser vivida en su radicalidad. Sin embargo, ¿por qué este consejo, que parece tan bello en teoría, es ignorado en la práctica? Quizás sea porque exige un abandono del ego, algo tan doloroso como cortar un miembro del cuerpo, como él mismo ilustró en Mateo, capítulo 5, versículo 29. Jesús nos llamó a un cambio profundo, una reconfiguración de nuestras prioridades más íntimas, y eso, para muchos, es algo que supera los límites de lo que están dispuestos a entregar. No se trata de un consejo a ser adoptado cuando conviene, sino de una nueva forma de ser en el mundo. La verdad es que amar a los enemigos, perdonar sin cesar, renunciar al orgullo, son actitudes que contradicen nuestros instintos más primitivos. Son reacciones sobrenaturales que exigen una fuente sobrenatural de poder, algo que solo la comunión genuina con el Espíritu Santo puede proporcionar. En Juan capítulo 15, versículo 5, Jesús ya había advertido que sin Él nada podríamos hacer. No es falta de comprensión intelectual del consejo, es la ausencia de una transformación operada por la gracia. Detrás de la dificultad de vivir estos mandamientos existe una lucha silenciosa, el choque entre el reino de Dios y el reino del yo. Muchos intentan adaptar las palabras de Cristo a sus conveniencias, pero el mensaje permanece innegociable. La invitación de Jesús no ha cambiado, ni se ha vuelto más fácil con el pasar de los siglos. Él sigue esperando que sus discípulos recorran el camino estrecho, incluso en una cultura que glorifica el camino ancho. Mientras ecoamos estas palabras con nuestros labios, somos invitados a hacer una pausa sincera y preguntarnos, ¿hasta qué punto estas palabras moldean las decisiones diarias de nuestras vidas? El eco puede transformarse en voz viva, pero esta transición depende de una decisión consciente que necesita ser renovada cada amanecer.
El corazón del consejo más ignorado de Jesús está profundamente entrelazado con la idea del amor que supera el entendimiento humano. En Juan capítulo 13, versículo 34, Jesús declaró: «Un nuevo mandamiento os doy, que os améis unos a otros». Aunque parece un concepto básico, su profundidad es abrumadora. Este amor no es condicional ni selectivo. Es un amor que se entrega, que se sacrifica y que permanece firme incluso ante la ingratitud o traición. A lo largo de los evangelios vemos que Jesús no solo habló sobre este amor, Él vivió cada detalle. Su interacción con el recaudador de impuestos, Zaqueo, como se narra en Lucas capítulo 19, del versículo 1 al 10, ejemplifica este amor en acción. Un hombre despreciado por la sociedad fue alcanzado por la gracia transformadora de Cristo. El mandamiento olvidado no es solo una orden ética, sino una revelación del propio carácter de Dios reflejado en nuestra vida cotidiana. El olvido de este mandamiento se da muchas veces porque exige vulnerabilidad. Amar de verdad implica correr riesgos, enfrentar decepciones y muchas veces perdonar lo imperdonable. Muchos prefieren proteger sus corazones tras barreras de indiferencia, creyendo que esa es la manera más segura de vivir. Sin embargo, esta seguridad es ilusoria, pues nos aleja de la plenitud de vida que Jesús prometió en Juan capítulo 10, versículo 10. El amor que Jesús nos llama a practicar es proactivo y no reactivo. Se anticipa a las ofensas, se adelanta a las necesidades, se lanza al servicio sin esperar nada a cambio. En un mundo donde las relaciones se vuelven cada vez más utilitarias y superficiales, vivir este amor es casi un acto de rebelión contra la cultura actual. El mandamiento no ha sido olvidado por falta de información, sino por falta de coraje para enfrentar el incómodo que inevitablemente trae. Y sin embargo, es precisamente en este amor valiente donde reside el verdadero testimonio cristiano. Sin él, nuestras palabras suenan como símbolos vacíos. Como Pablo advirtió en 1 Corintios capítulo 13, versículo 1. Vivir este mandamiento es el puente entre el evangelio que proclamamos y el evangelio que demostramos en acciones palpables. El amor al prójimo, tan celebrado en discursos y predicaciones, frecuentemente se convierte en mera teoría en la práctica cotidiana. En Mateo capítulo 22, versículo 39, Jesús sintetizó toda la ley y los profetas en dos órdenes: amar a Dios y amar al prójimo como a sí mismo. Aunque muchos sepan repetir este mandamiento de memoria, pocos son los que lo incorporan de forma auténtica en sus relaciones diarias. El problema no está en no conocer el mandamiento, sino en relativizarlo. Creamos categorías inconscientes. Amamos a quien nos trata bien, a quien comparte los mismos valores o a quien nos beneficia de alguna forma. Pero ignoramos que el próximo incluye también a aquel que nos molesta, que nos desafía y que revela nuestras imperfecciones. Cuando el amor se vuelve selectivo, pierde su esencia y se transforma en una caricatura vacía de aquello que Jesús nos enseñó. Es más fácil disertar sobre el amor que practicarlo en momentos de tensión, cansancio o injusticia. En los momentos en que somos provocados, la tendencia natural es devolver en la misma moneda. Sin embargo, Jesús nos llama a una respuesta contraintuitiva, como está descrito en Lucas capítulo 6, versículo 27. Amar a los enemigos y hacer el bien a los que nos odian. Este tipo de amor no es producto de la fuerza humana, sino de la rendición diaria al Espíritu Santo. La teoría del amor también falla cuando se convierte en una excusa para la omisión. Muchos se confortan en desear el bien al prójimo
sin comprometerse a actuar a su favor. Sin embargo, en Santiago capítulo 2, versículo 16, somos advertidos que fe sin obras está muerta. El amor genuino se mueve, se involucra y transforma realidades, aunque silenciosamente y sin reconocimiento. Quizás sea hora de revisitar la simplicidad del Evangelio y dejar que el amor al prójimo deje de ser solo un ideal bonito para convertirse en una práctica diaria y concreta. Cada gesto de compasión, cada palabra de aliento y cada acto de servicio son semillas que, a su debido tiempo, florecen en vidas transformadas. Entre todas las instrucciones de Jesús, quizás ninguna cause tanto malestar como la registrada en Mateo, capítulo 5, versículo 39. No resistáis al perverso, sino a cualquiera que te hiera en la mejilla derecha, vuélvele también la otra. A primera vista, esta orden parece absurda, casi ingenua. Al fin y al cabo, vivimos en un mundo que valora la justicia inmediata, la autodefensa y la fuerza de reacción. Sin embargo, Jesús no estaba enseñando pasividad ante la injusticia, sino introduciendo una nueva ética, la ética del reino, donde la venganza cede lugar a la misericordia y el orgullo es vencido por el amor. Dar la otra mejilla no es una actitud de debilidad, sino de fuerza interior. Es el resultado de un corazón que no depende de la aprobación o reacción del otro para actuar con dignidad. Jesús vivió esto hasta el final. Cuando fue traicionado, escupido, humillado y crucificado, no devolvió el golpe. Por el contrario, oró por aquellos que le hicieron daño, como vemos en Lucas capítulo 23, versículo 34. En este gesto, Él reveló el poder del perdón que desarma el odio y rompe los ciclos de violencia. Does it ever feel like you're a marketing professional just speaking into the void? But with LinkedIn ads, you can know you're reaching the right decision makers, a network of 130 million of them, in fact. You can even target buyers by job title, industry, company, seniority, skills, and did I say job title? See how you can avoid the void and reach the right buyers with LinkedIn ads. Spend $250 on your first campaign and get a free $250 credit for the next one. Get started at linkedin.com/campaign. Terms and conditions apply. Para quien decide seguir este camino, la mayor batalla no está en el gesto físico de ofrecer la otra mejilla, sino en la decisión interior de no convertirse en rehén del rencor. El orgullo herido suele clamar por justicia, pero el Espíritu de Dios nos guía por un camino más elevado. La verdadera justicia del reino no es la retribución, sino la redención. Ofrecer la otra mejilla es confiar en que Dios es juez y que Él puede usar incluso nuestras penas como instrumento de gracia. Sin embargo, esta postura rara vez se enseña en profundidad. Muchas veces se suaviza o ignora porque hiere nuestra necesidad de autoprotección. Pero si tomamos esta palabra en serio, nos daremos cuenta de que Jesús nos estaba llamando a una revolución silenciosa, donde el mal no se combate con mal, sino que se vence con el bien. Esta revolución no comienza en las plazas, sino en las relaciones, en los conflictos familiares, en las discusiones con colegas y en las injusticias de la cotidianidad. Es en este campo práctico donde se revela quién realmente ha sido transformado por Cristo. No es necesario estar ante multitudes para vivir la radicalidad del Evangelio. Basta una ofensa mal resuelta, una crítica injusta o una traición dolorosa. En esos momentos, o devolvemos el golpe como el mundo, o actuamos como discípulos del reino. No. Pedro, curioso e talvez pouco desconfiado, perguntou a Jesus quantas vezes deveria perdoar seu irmão. A proposta de 7 vezes já parecia generosa. Mas Jesus, em Mateus capítulo 18, versículo 22, respondeu:
Não te digo que até 7 vezes, mas até 70 vezes 7. Essa resposta não apenas destruiu o senso de medida humana, mas revelou a natureza ilimitada do perdão no reino de Deus. Para os padrões do mundo, isso é insano. Para os padrões de Jesus, isso é vida. Perdoar repetidamente não significa aceitar abusos ou permitir injustiças contínuas. Significa se libertar do ciclo do ódio, da prisão interior que a amargura constrói. Quando não perdoamos, carregamos o ofensor dentro de nós, revivendo a dor vezes sem conta. O perdão, por mais difícil que seja, é um ato de libertação. Em Marcos capítulo 11, versículo 25, Jesus vincula o perdão que damos aos outros ao perdão que recebemos de Deus. Isso mostra que o perdão não é opcional. Ele é vital para a saúde espiritual. No entanto, perdoar não é automático. Requer confronto com a dor, reconhecimento do dano e decisão consciente de soltar o peso. Por vezes, o coração não acompanha a mente imediatamente. É por isso que o perdão, mais do que um sentimento, é um posicionamento diante de Deus. Só quem foi profundamente perdoado consegue perdoar profundamente. A mulher pecadora que ungiu os pés de Jesus, em Lucas capítulo 7, versículo 47, entendeu isso. Aquele a quem pouco é perdoado, pouco ama. A resistência ao perdão muitas vezes está ligada à ideia de que estamos passando pano para o erro. Mas perdoar não é esquecer nem justificar, é escolher não viver mais em função daquela ferida. É transferir o direito de retribuição a Deus, e nessa entrega, a paz. Paz que não depende da mudança do outro, mas da nossa mudança de postura interior. Se há um conselho de Jesus que ainda é ignorado por multidões, este certamente ocupa um dos primeiros lugares. Muitos falam em perdão, mas poucos o vivem de verdade. E talvez seja por isso que tantos ainda estejam presos a dores antigas, esperando uma cura que só nasce quando o coração se decide a deixar ir. No Sermão do Monte, Jesus abordou diretamente um tema que continua assolando milhões: a ansiedade. Em Mateus capítulo 6, versículo 25, ele disse: "Não andeis ansiosos quanto à vossa vida." Essa frase, lida hoje, parece quase inalcançável. Vivemos em uma era de excesso de informação, cobranças, instabilidade econômica e incertezas futuras. Como então viver sem ansiedade? A chave do ensinamento de Jesus está na confiança. Ele não nega as dificuldades da vida, mas aponta para uma perspectiva maior, a certeza de que o Pai Celestial cuida dos detalhes. Jesus convida seus ouvintes a olharem para os lírios do campo e as aves do céu, como um exercício prático de fé. Esses exemplos, narrados no mesmo capítulo, nos ensinam que a criação inteira repousa na provisão divina, enquanto nós, feitos à imagem de Deus, muitas vezes duvidamos dessa mesma provisão. O conselho de não se preocupar com o amanhã é, na verdade, um chamado a viver com foco no presente, confiando que o Deus que cuidou ontem é o mesmo que cuidará amanhã. A ansiedade nasce da tentativa de controlar o que está fora do nosso alcance. Jesus nos ensina a soltar esse controle e descansar em sua soberania. Isso não significa viver em irresponsabilidade, mas sim em fé. Entretanto, confiar exige disciplina emocional e espiritual. É preciso alimentar a alma com a verdade, silenciar vozes de medo e aprender a orar com sinceridade. Filipenses capítulo 4, versículo 6, reforça essa ideia. Não estejais inquietos por coisa alguma,
Antes, as vossas petições sejam em tudo conhecidas diante de Deus. Esse é o caminho. Substituir preocupação por oração, controle por entrega, desespero por confiança. A ansiedade é o ruído que abafa a voz de Deus. Quando deixamos que ela dite nossos passos, vivemos como órfãos espirituais, como se o Pai tivesse nos deixado à própria sorte. Mas quando ouvimos e vivemos o conselho de Jesus, encontramos descanso verdadeiro. Não um alívio momentâneo, mas uma paz que guarda mente e coração mesmo em meio às tempestades. Durante la última cena, registrada en Juan capítulo 13, versículo 5, Jesús se levantó de la mesa, se ciñó con una toalla y comenzó a lavar los pies de los discípulos. Aquel que era el Maestro y Señor se arrodilló como un esclavo, invirtiendo completamente la lógica del estatus humano. En aquel gesto simple, pero cargado de significado, él dejó claro: en el reino de Dios, la grandeza se mide por la disposición a servir, no por la cantidad de personas que nos sirven. El mandamiento que allí brotó no fue opcional. En Juan, capítulo 13, versículo 14, Jesús declaró: Ora, si yo, Señor y Maestro, os he lavado los pies, vosotros debéis también lavar los pies unos de otros. La inversión de valores propuesta por Cristo exige una nueva mentalidad, abandonar la búsqueda de reconocimiento y entregarse al cuidado genuino del prójimo. En un mundo obsesionado por el poder, la influencia y el estatus, servir silenciosamente es un testimonio revolucionario. Sin embargo, servir es exigente, no solo demanda esfuerzo físico, sino renuncia del ego. Significa elegir el bien del otro por encima de la propia conveniencia, muchas veces sin aplausos o gratitud. En Filipenses, capítulo 2, versículo 3, Pablo nos exhorta a considerar a los otros superiores a nosotros mismos. Esta actitud, tan contraria a la naturaleza humana, solo puede florecer en un corazón enraizado en Cristo. Cuando el servicio se convierte en una estrategia para ganar prestigio, pierde su valor. Pero cuando nace de un amor sincero, transforma ambientes. Servir sin interés personal es un reflejo de la madurez espiritual y un eco del corazón de Dios. Aquellos que verdaderamente comprendieron el llamado de Jesús no disputan posiciones de destaque. Buscan las oportunidades menos visibles para manifestar el reino. La grandeza en el reino no se mide por cuántos nos aplauden, sino por cuántos son tocados silenciosamente por nuestra disposición a amar a través del servicio. Esta orden de Mishinchi, Jesús, tantas veces ignorada, sigue esperando discípulos que la hagan visible en la simplicidad de los gestos diarios. Si alguien quiere venir en pos de mí, niegue a sí mismo, tome su cruz y sígame. Estas palabras de Jesús, registradas en Lucas capítulo 9, versículo 23, representan una convocación que resuena con seriedad. Negarse a sí mismo no es reprimir deseos superficiales, sino poner todo el propio ser bajo el señorío de Cristo. Es la muerte diaria del orgullo, de la autosuficiencia y de los sueños construidos sin Dios. Renunciar al propio yo es quizás el mayor obstáculo para una vida genuinamente cristiana. Se nos enseña desde temprano a buscar la realización personal, a valorar nuestros propios sentimientos y a conquistar nuestros objetivos. Jesús, sin embargo, propone el camino inverso, perder la vida para encontrar la verdadera vida. En Marcos capítulo 8, versículo 35, él afirma que quien pierda la vida por causa de él la encontrará. Esta lógica divina desafía todas las narrativas culturales que exaltan el individualismo. Negarse es entregar el control. Es renunciar al derecho de ser entendido, reconocido o incluso recompensado. Es aceptar que muchas veces el seguimiento a Cristo implicará en caminos de dolor, renuncia y soledad.
No es fácil, exige una valentía que nace de la convicción de que hay algo infinitamente más valioso que la satisfacción inmediata, la comunión con el mismo Dios. El proceso de negación del yo no acontece en un único acto heroico. Se desarrolla en el día a día, en las pequeñas elecciones, perdonar en lugar de vengarse, callar en lugar de replicar, servir en lugar de exigir. Cada renuncia, por menor que parezca, es una cruz tomada voluntariamente por amor a Cristo. Y cada cruz cargada abre espacio para que la vida de Cristo sea formada en nosotros. Muchos hablan de seguir a Jesús, pero pocos aceptan el precio de negarse a sí mismos. Y es exactamente ahí donde reside la belleza del discipulado. Cuanto más morimos a nuestro propio ego, más vivos estamos para Dios. El yo debe disminuir para que Él crezca en nosotros, como Juan Bautista declaró en Juan capítulo 3, versículo 30. El encuentro de Jesús con el joven rico, narrado en Mateo capítulo 19, versículo 21, revela una faceta difícil, pero ineludible del Evangelio: la necesidad de renunciar a las riquezas como condición para seguir a Cristo de forma plena. Si quieres ser perfecto, vende todo lo que tienes, da a los pobres, y tendrás un tesoro en el cielo. Luego, ven y sígueme. La respuesta del joven, que se retiró triste, expone la lucha interior que aún hoy muchos enfrentan. Jesús no condenó el hecho de poseer bienes, sino la dependencia y el apego del corazón a las riquezas. En Mateo capítulo 6, versículo 21, Él enseña que donde esté nuestro tesoro, allí estará también nuestro corazón. El peligro no está en los bienes en sí, sino en dejarlos ocupar el lugar de Dios en nuestra vida. El joven rico quería conciliar la devoción a Dios con la seguridad que el dinero proporcionaba, pero Jesús dejó claro que el reino exige exclusividad. Abandonar la riqueza como seguridad personal es una invitación a la confianza radical. Es reconocer que nuestra provisión viene de Dios y no de nuestras posesiones. Esta mentalidad es profundamente desafiante en un mundo que idolatra el acúmulo y mide el éxito por la abundancia material. Seguir a Cristo, en este sentido, implica redefinir completamente lo que entendemos por riqueza y éxito. Renunciar a la seguridad financiera no significa necesariamente vivir en miseria, sino vivir en libertad. Libertad de dar generosamente, de servir sin esperar retorno, de poner la esperanza en algo que no puede ser corroído por la herrumbre o robado por ladrones, como Jesús enseñó en Mateo capítulo 6, versículo 19. Esta libertad solo es posible cuando el corazón está firmemente anclado en Dios. Aún hoy, el llamado de Jesús resuena: ven y sígueme. No hay forma de abrazar el reino cargando sobre los hombros el peso de la confianza en las riquezas. Quien desea andar con Cristo necesita antes vaciar las manos para poder sostenerlas firmemente en las de Él. En Mateo capítulo 7, versículo 1, Jesús advirtió con claridad: no juzguéis, para que no seáis juzgados. Aunque esta enseñanza es ampliamente conocida, es impresionante cómo todavía es ignorada. La tendencia humana a evaluar, etiquetar y condenar a los demás parece resistir valientemente a la orden de Cristo. En lugar de ser conocidos por el amor, muchas veces somos recordados por la crítica y el legalismo. Juzgar al prójimo es más que una falta ética, es una manifestación de arrogancia espiritual. Presupone que somos capaces de discernir plenamente las motivaciones, historias y luchas internas ajenas, algo que solo Dios puede hacer. En Juan capítulo 7, versículo 24, Jesús nos orienta a juzgar según la recta justicia, no según las apariencias. Aún así, somos rápidos para sacar conclusiones basadas en impresiones superficiales, olvidando
que el amor nos llama a ofrecer gracia antes de formular veredictos. Amar más y juzgar menos exige humildad. Significa reconocer que todos estamos en proceso, que cada ser humano carga batallas invisibles y que muchas veces nuestros ojos no logran captar el todo. En Romanos capítulo 14, versículo 13, Pablo refuerza esta idea al afirmar que no debemos juzgar unos a otros, sino esforzarnos por no presentar tropiezo ante el hermano. La comunidad cristiana debería ser un espacio seguro para la restauración, no para la condenación. El desafío de amar sin juzgar no es ignorar el error, sino abordarlo con la compasión de quien sabe que también necesita gracia. Jesús, al encontrar a la mujer adúltera en Juan capítulo 8, versículo 11, dijo: «Ni yo te condeno, vete y no peques más». El amor no es condescendiente, pero es paciente. Confronta sin destruir, llama al cambio sin humillar. Vivir esta invitación de Jesús transforma radicalmente nuestras relaciones. De críticos nos convertimos en animadores, de jueces nos convertimos en intercesores. Quizás, si atendemos más a este llamado, seríamos conocidos como discípulos no por la severidad de nuestros juicios, sino por la profundidad de nuestro amor. En Mateo capítulo 7, versículo 13, Jesús nos advierte: «Entrad por la puerta estrecha, porque ancha es la puerta, y espacioso el camino que conduce a la perdición, y muchos son los que entran por ella». Esta enseñanza confronta directamente la idea moderna de que todos los caminos llevan a la felicidad y que cualquier elección es válida si trae placer inmediato. La puerta estrecha. Well, the holidays have come and gone once again, but if you've forgotten to get that special someone in your life a gift, well, Mint Mobile is extending their holiday offer of half off unlimited wireless. So here's the idea. You get it now. You call it an early present for next year. What do you have to lose? Give it a try at mintmobile.com/switch. Limited time 50% off regular price for new customers. Upfront payment required. $45 for 3 months, $90 for 6 months, or $180 for 12-month plan. Taxes and fees extra. Speeds may slow after 50 gigabytes per month when network is busy. See terms. Exige renuncia, disciplina y fe. Cualidades poco valoradas en nuestra cultura de gratificación instantánea. La puerta ancha es seductora porque ofrece facilidad. No impone restricciones, no desafía nuestros deseos y no cuestiona nuestro estilo de vida. Ya la puerta estrecha es apretada porque desafía el orgullo, confronta el pecado y exige transformación continua. Pocos eligen esta puerta porque no es popular, no promete gloria terrenal ni garantías de éxito visible. Elegir la puerta estrecha es aceptar nadar contra la corriente. Significa vivir patrones de pureza en una sociedad que normaliza la inmoralidad, practicar honestidad cuando la corrupción es tratada con indiferencia, buscar humildad en un mundo que exalta la autopromoción. En Lucas capítulo 13, versículo 24, Jesús nos anima a luchar por entrar por la puerta estrecha, pues muchos intentarán y no podrán. No se trata solo de una elección momentánea, sino de un caminar diario. A cada decisión, a cada tentación resistida, a cada renuncia hecha por amor a Cristo, reafirmamos nuestra elección por la puerta estrecha. Este viaje está marcado por lágrimas y también por una alegría profunda que el mundo no puede entender ni robar. El camino apretado, aunque difícil, es el único que lleva a la verdadera vida. Jesús no nos llamó a una fe cómoda, sino a una fe que moldea el carácter y transforma el corazón. La puerta estrecha no es el fin, sino el inicio de una nueva existencia, donde encontramos libertad verdadera en la obediencia a Dios. En Hebreos capítulo 13, versículo 5, encontramos un consejo de profunda sabiduría. Sea vuestra vida sin avaricia, contentaos con las cosas que tenéis. Este llamado al contentamiento es un antídoto contra la incesante búsqueda de más que define nuestra era.
Vivimos en una cultura que glorifica el exceso, la acumulación y la ostentación. Contra esta marea, Jesús nos invita a vivir de forma simple, con el corazón satisfecho en Él. Contentarse no es resignarse, es reconocer que en Cristo ya poseemos lo esencial. En Filipenses capítulo 4, versículo 11, Pablo testifica que aprendió a vivir contento en toda y cada situación, tanto en la abundancia como en la necesidad. Este aprendizaje no viene naturalmente. Es fruto de una profunda confianza en Dios como fuente de todo lo que es bueno. La simplicidad no significa pobreza forzada, sino libertad del dominio de las posesiones. Es vivir de tal manera que los bienes sirvan al propósito de la vida, y no que la vida sea consumida por la búsqueda de los bienes. Es elegir intencionalmente la ligereza sobre la acumulación, la generosidad sobre la avaricia, la gratitud sobre la insatisfacción constante. El contentamiento nace cuando reconocemos que nuestra verdadera seguridad y alegría no están en las circunstancias, sino en Dios. Cuando comprendemos que Él es suficiente, liberamos nuestros corazones de las cadenas de la comparación y de la envidia. Podemos entonces disfrutar plenamente de las bendiciones que recibimos sin ser esclavos de ellas. En este mundo de consumo desenfrenado, vivir en simplicidad y contentamiento es una de las formas más poderosas de testimonio. Es mostrar que nuestra identidad no está en lo que poseemos, sino en quienes somos en Cristo. Es vivir como luz en medio de una generación que corre tras el viento, mostrando que el verdadero tesoro está en una vida centrada en Dios. En el Evangelio de Mateo, capítulo 5, versículo 44, Jesús nos ordena: ama a tus enemigos y ora por los que te persiguen. Este mandato rompe completamente con la lógica humana y cultural, donde lo común es amar a quien nos ama y devolver con hostilidad a quien nos hiere. Amar a los enemigos no es un sentimiento natural, es un acto deliberado de coraje y rendición al Espíritu de Dios. Este amor no es pasivo, ni se confunde con permisividad. Se trata de un amor activo, que busca el bien del otro incluso frente al dolor que él causó. El ejemplo supremo de esta actitud fue vivido por el propio Jesús en la cruz, cuando intercedió por aquellos que lo crucificaban, como se relata en Lucas capítulo 23, versículo 34. Esta oración, Padre, perdónalos, resuena hasta hoy como el ápice de la misericordia divina. Amar al enemigo es declarar que el mal que recibimos no tendrá poder sobre nosotros. Es resistir a la tentación de devolver odio con odio y elegir, por fe, plantar semillas de reconciliación incluso en terrenos áridos. No se trata de ignorar el dolor o fingir que el mal no existe, sino de elegir un camino más alto, el camino del perdón y de la redención. Este coraje no brota del esfuerzo humano, sino del entendimiento profundo de que fuimos enemigos de Dios, y aún así fuimos amados y reconciliados por medio de Cristo, como Pablo nos recuerda en Romanos capítulo 5, versículo 10. Reconocer cuánto hemos sido perdonados y amados nos capacita para extender este mismo amor a aquellos que nos ofenden. En un mundo donde la venganza es vista como signo de fuerza, amar a los enemigos es un acto revolucionario. Es mostrar que hay un poder mayor que el odio, una luz que no puede ser vencida por las tinieblas. Quien elige amar a sus enemigos se convierte en testigo vivo del carácter de Dios, irradiando esperanza en medio de una cultura marcada por la retaliación. En Lucas capítulo 6, versículo 35, Jesús nos instruye: ama, pues, a tus enemigos y haz el bien y presta sin esperar nada a cambio. Esta generosidad sin expectativa desafía la lógica natural de dar y recibir.
En un mundo donde incluso los actos de bondad son muchas veces calculados para obtener ventajas futuras, el llamado de Jesús es para un tipo de generosidad que refleja la propia esencia divina. Dar sin esperar retorno es confiar en que la recompensa viene de Dios y no de las circunstancias o de las personas. Es un ejercicio de desprendimiento que revela dónde realmente está nuestro tesoro. Cuando damos esperando reconocimiento, aplauso o reciprocidad, estamos practicando solo una forma disfrazada de inversión. Pero cuando damos por amor, sin segundas intenciones, nos convertimos en instrumentos de la gracia de Dios. Esta actitud no es solo financiera, sino que se extiende a todas las áreas de la vida. Tiempo, atención, palabras de aliento, actos de servicio. En 2 de Corintios, capítulo 9, versículo 7, Pablo afirma que Dios ama a quien da con alegría. El enfoque no está en la cantidad de lo que se da, sino en la disposición generosa del corazón. Ser generoso, sin esperar, retorno exige madurez espiritual. Implica reconocer que nuestra fuente es inagotable, pues proviene del propio Dios. Cuando confiamos en esto, somos liberados de la ansiedad y de la necesidad de control. Podemos donar libremente porque sabemos que nunca nos faltará aquello que realmente importa. La verdadera generosidad transforma al donante tanto como al beneficiado. Ella moldea el carácter, expande la empatía y fortalece los lazos invisibles que sustentan la comunidad. Más que una práctica moral, la generosidad, sin interés propio, es un testimonio vivo del amor de Dios operando en nosotros. En Mateo capítulo 7, versículo 24, Jesús concluye el Sermón del Monte con una poderosa ilustración. Aquel que escucha sus palabras y las practica es comparado a un hombre sabio que construyó su casa sobre la roca. Esta metáfora revela una verdad fundamental. El conocimiento de las Escrituras por sí solo no es suficiente. Es en la práctica diaria que la fe se convierte en sólida. Construir sobre la roca es resistir la tentación de una vida superficial, basada solo en emociones o convenciones sociales. La casa sobre la arena puede parecer cómoda al principio, pero no soporta las tempestades de la vida. Solamente una fe arraigada en la obediencia consciente y perseverante puede permanecer firme ante las adversidades. Esta construcción exige esfuerzo intencional. Exige excavar profundo, remover los escombros del orgullo, de la vanidad y del pecado, hasta encontrar el fundamento inquebrantable que es Cristo. En 1 Corintios capítulo 3, versículo 11, Pablo afirma que nadie puede poner otro fundamento que el que ya está puesto, que es Jesucristo. Nuestra seguridad está en escuchar y obedecerlo. Muchos conocen las enseñanzas de Jesús, pero las tratan como inspiración ocasional y no como directrices absolutas para la vida. Este es el gran abismo entre teoría y práctica. La verdadera fe se revela en las elecciones difíciles, en las actitudes impopulares, en la perseverancia silenciosa ante la prueba. Construir sobre la roca no es garantía de ausencia de problemas, pero es certeza de que cuando vengan las tempestades, y vendrán, estaremos firmes. Cada acto de obediencia, cada renuncia hecha por amor a Cristo, fortalece los cimientos de nuestra alma. Y cuando el mundo a nuestro alrededor tiemble, permaneceremos inquebrantables, sustentados por la fidelidad de Dios. En 2 Pedro capítulo 3, versículo 9, encontramos una revelación impresionante. El Señor no retarda su promesa, aunque algunos la tengan por tardía, sino que es paciente para con vosotros, no queriendo que algunos se pierdan, sino que todos vengan a arrepentirse. La paciencia de Dios no es señal de debilidad, sino de profundo amor y de una esperanza incansable por la transformación del
ser humano. Muchas veces confundimos la paciencia divina con indiferencia o atraso, pero ella es expresión de la misericordia que nos concede espacio para cambiar. Mientras el corazón humano vacila, Dios espera. Mientras repetimos errores antiguos, Él permanece llamando con ternura. Esta paciencia nos abruma porque revela la grandeza de un amor que persiste a pesar de nuestra lentitud en obedecer. Esta larga espera de Dios no es pasiva, es activa, intencional, marcada por constantes invitaciones a la conversión. En Romanos, capítulo 2, versículo 4, Pablo escribe que la bondad de Dios nos lleva al arrepentimiento. La paciencia divina no se compadece con el error, sino que crea oportunidades para que la gracia nos alcance. Sin embargo, esta paciencia también trae responsabilidad. Cada nuevo día es una nueva oportunidad, pero también es una invitación urgente a la transformación. Ignorar la paciencia de Dios es jugar con el tiempo que no nos pertenece. Como Jesús advirtió en Mateo capítulo 24, versículo 44, el Hijo del Hombre vendrá en una hora en que no lo esperamos. La conciencia de la paciencia divina debería generar en nosotros no acomodación, sino reverencia y compromiso. Es el reconocimiento de que hemos sido salvados no para permanecer iguales, sino para ser moldeados a la imagen de Cristo. Esta gracia que espera también es una gracia que transforma y nos llama a responder con todo nuestro ser. En Lucas capítulo 6, versículo 46, Jesús hace una pregunta que atraviesa los siglos. ¿Por qué me llamáis Señor, Señor, y no hacéis lo que yo os mando? Esa indagación no era dirigida solo a los discípulos de aquel tiempo, sino que resuena en cada generación que afirma creer en Cristo. Escuchar a Jesús va mucho más allá de admirar sus palabras. Significa practicarlas con fidelidad. La diferencia entre escuchar superficialmente y escuchar verdaderamente es la obediencia. En el Sermón del Monte, Jesús enfatizó que aquel que practica su palabra es comparado a un hombre sabio. La práctica es la prueba del discipulado. No basta con asistir a cultos, citar versículos u ostentar símbolos religiosos. Es necesario encarnar el mensaje de Cristo en el día a día. Escuchar de verdad es permitir que la palabra de Jesús penetre en lo más profundo de nuestro ser, moldeando nuestros valores, prioridades y actitudes. Santiago capítulo 1, versículo 22, advierte que debemos ser practicantes de la palabra y no solo oyentes, engañándonos a nosotros mismos. El autoengaño es uno de los mayores peligros para la fe, ya que crea una falsa sensación de espiritualidad sin transformación real. Jesús sabía que sería fácil proclamarlo como Señor de boca para afuera, pero difícil someterlo como Señor del corazón. El verdadero oyente es aquel que responde con acción. Él construye su vida sobre la roca. Busca el carácter de Cristo en sus elecciones y se convierte en sal y luz para el mundo, como Jesús ordenó en Mateo capítulo 5, versículo 13. Preguntarnos a nosotros mismos si realmente escuchamos las palabras de Jesús es un ejercicio constante de examen interior. Es mirar nuestras acciones, nuestras reacciones, nuestros sueños y evaluar si están alineados con lo que Cristo nos enseñó. Escuchar de verdad es vivir de verdad. Llegamos al final de esta reflexión con una pregunta inevitable. ¿Por qué el consejo más precioso de Jesús permanece tan ignorado? La respuesta no está en la complejidad de sus palabras, sino en la resistencia del corazón humano. En Juan capítulo 3, versículo 19, leemos que los hombres amaron más las tinieblas que la luz, porque sus obras eran malas.
El problema no es la falta de comprensión, sino la preferencia por el camino más fácil. Vivir los consejos de Cristo implica morir a uno mismo, abandonar comodidades, reescribir prioridades. Exige coraje para nadar contra la corriente y fe para confiar en lo invisible. Es más cómodo mantener a Jesús en un pedestal de admiración que descender con Él al camino de la cruz, donde el ego es crucificado y el amor es elevado. El orgullo, el miedo, la sed de control y la búsqueda incesante de seguridad humana forman muros invisibles que impiden la práctica de las enseñanzas de Cristo. Estos obstáculos no son nuevos, han acompañado a la humanidad desde el Edén. Sin embargo, la gracia de Dios sigue estando disponible para quienes se disponen a derribar esos muros con humildad y fe. El consejo de Jesús no es una utopía inalcanzable. Es una invitación real a una vida que pulsa con el poder de la resurrección. Es posible vivir lo que Él enseñó, pero eso requiere más que buenas intenciones. Requiere transformación, entrega diaria y dependencia del Espíritu Santo. En Gálatas capítulo 5, versículo 25, Pablo nos recuerda que si vivimos por el Espíritu, también debemos andar por el Espíritu. Que cada uno de nosotros, al finalizar esta reflexión, se vea movido a dar un paso más allá de la admiración y a entrar en la práctica viva del Evangelio. El consejo de Jesús aún ecoa y la verdadera respuesta está en nuestras elecciones diarias. ¿Cuántas veces las palabras de Jesús aún ecoan en nuestra alma, pidiendo ser vividas de verdad? Nos gustaría mucho escucharle. Escriba en los comentarios cuál consejo de Cristo habló más fuerte a su corazón hoy.